Muy bien, amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en esta mañana. Hoy nos hemos quedado solos, nos dejó solos una cámara, la número 3, 4 o la 5, no sé cuál fue, que falló, pero estamos por nuestra cámara sustituta. Eso no tiene que ver nada con las cámaras ni de diputados ni de senadores. Es una cámara que para que cuando una no sirve, la otra tampoco sirva. No me refiero a la de senadores y diputados, pero para el efecto es lo mismo, valen para puro gorro. Digo, las cámaras que tenemos aquí, que no son de última generación y esas cosas. Bueno, dicho lo anterior, hoy parecería ser que nos ha abandonado mi querida Mona Lisa. Mona Lisa, que estés bien, que trabajes bien. Espero que no estés delicada de salud, ni cansada, ni nada, ni cansada espiritualmente, porque eso sería lo peor. El cansancio físico, pues más o menos con un Prozac. No, que estoy recomendando, no. Prozac, no. Pues ahí te me echas lo que tú quieras. Yo me acuerdo que cometí yo brutalidades terribles. Cuando tenía yo mucha presión, o estaba yo la mañana siguiente de una noche tormentosa y tenía que hacer un programa, me tomaba yo una cafeaspirina y una Coca-Cola, agarraba yo unas ondas pavorosas. No sé, no se los recomiendo, no lo hagan, porque lesiona, me parece que mucho, y cada persona tiene reacción diferente a esas cosas. Yo soy muy sensible a eso y entonces les platico y les digo que no lo hagan, pero que cuando el ánimo decae, pues hay que tener un incentivo y pensar en cosas nobles y bellas. Hipotéticamente podrían encontrarse, no sé, me da mucho gusto. Están preguntando, dice, a ver, en el medallero y el puntero y el palmarés y todo eso, sobre todo el puntero, es una terminología de triunfador. El campeón también. Yo he visto muchos papás que le llaman a su niñito chiquito muy bonito, venga campeón. Y entonces el niño se va haciendo una mentalidad triunfadora. Como método, me parece que es bastante MMON, pero de todas maneras quedará más como dicho. Entonces me dice, a ver, Saldaña, dice una señora muy amable de aquí del Twitter, o las mexicanas ganaron 2 medallas de plata o perdieron una de oro. Yo creo que ella pensó que dado que tengo cierto espíritu y fama de pesimista, yo iba a decir, no, pues en realidad es que perdimos las de oro, qué desgracia, la raza de bronce vale va pura mal, entonces no servimos para nada. Eso, no. En esta cosa yo soy profundamente optimista y felicito cordialmente a las triunfadoras que han ganado allá una medalla, así sea la medalla de San Juan Bosco. Se supone que allá hay jueces. Se supone que allá no hubo 30 millones de spots. Se supone que allá no hay Soriana, que allá no hay Monex, que allá no hay Scotiabank. Entonces, ellas ganaron limpiamente. Ese es el ejemplo que debemos dar en México. El hecho de que para triunfar no se necesita ser cerdo, ni sucio, ni cochino. Obviamente no me estoy dirigiendo a nadie, sino que haría yo en lo mismo que critico. No se necesita tener un espíritu perverso, ni hacerle haya sido como haya sido, ni pédele a quien le pede, pésele a quien le pese, como decía aquella señora. No, para un triunfo que se consigue luchando en buena lid, sin trinquetes, es merecido. Pero ese ejemplo no lo tomo en la televisión. Qué ejemplo tan noble de 2 muchachas que provengan de donde provengan, sean como sean, van y allá en un público pues que no es un público comprometido. A nadie le interesa que gane la señorita X o la otra señorita como se llame. No digo los nombres porque no los tengo bien puestos, si no los dijera con mucho gusto. Pero a las triunfadoras allá están en un lugar neutral. Y se da una lucha, una confrontación. Y no hay trinquete. No hay perversidad. No hay un instituto que les esté cuchileando. Cuchileando quiere decir cultivando, arreglando, entorilando.
No les están prometiendo nada, no les dieron despensas, no les dieron tarjetas para que fuesen a cobrar y a comprar a determinada tienda comercial. No sirven de anuncio para nadie allá en Londres. ¿Me explico? No hubo 3 meses o 6 antes que le llevaran la triunfadora, la puntera, va bien. Ya prácticamente ya ganó, fulanita ya ganó, el virtual. Señorita, usted de Guadalajara es la virtual ganadora, Eso no ha habido allá. Es un ejemplo digno de elogiarse, digno de aplaudirse, independientemente de que ganar o no ganar. Bueno, ganar es excepcional, pero hacerlo limpiamente, ellas están que no caben de felicidad, obvio. Y seguramente con sus papás, con sus familiares, con sus directivos, con sus entrenadores, hipotéticamente, o lo que sea, masajistas, hijos, bueno, que suertudotes, habrán de celebrarlo y muy bien, porque el triunfo fue limpio. Entonces aquí para el México, cuando tú dices triunfo limpio, pues dices, ¿qué? ¿Triunfo qué? ¿Qué es eso? Que ganó limpiamente. ¿Y eso qué es? ¿Qué cosa es? ¿Una nueva técnica? ¿Es una táctica europea o qué? No, vaya, que no hizo trinquete. Bueno, pero ¿y eso qué tiene? Pues es lo natural. ¿Qué te extraña? Aquí se trata de ganar. No, pero es que algún triunfo tiene que ser limpio. No, pero ¿por qué? ¿De dónde sacas esas jaladas ideas tuyas? Que es que limpio, pues ¿qué es eso? ¿Qué palabra es esa? En México no, honorable, digno, normal, tranquilo, sin trinquete, vaya, me explico, dice alguien, ¿no? Que digamos que es extraterrestre y llega a México y dice, qué bueno, los felicito por su triunfo limpio. Ah, muchas gracias, señor, aquí el Partido Revolucionario. No, pero no de partido. Yo me refiero al triunfo de 2 muchachas nadadoras, que ganaron limpiamente. ¿Limpia qué? Limpiamente, ¿qué es eso? No se entiende. Porque para un mexicano, y más en la política nacional, el ganar no lleva implícita la característica de limpieza. Se gana y se compite, sea como sea, y como dicen los franchutes, cut que cut, cueste lo que cueste, hijo. Se gasta lo que tenga que gastarse, puesto lo que en política cuesta dinero, se bombarché. Dice el francés, ¿qué quiere decir? Es barato, c'est très bon marché. El dinero es algo para conseguir el poder. 2 o 3 cosas sacamos en conclusión muy seria en nuestra época. ¿Cómo le va a hacer México? O en todo caso, 2 Méxicos tienen que sentarse en la mesa del psicoanalista y del psiquiatra, y esto va estrictamente en serio. Las lesiones que hemos recibido los mexicanos han sido muy graves, señor licenciado Valdés, señor licenciado Luna Ramos, y todos los partidos políticos hemos recibido lesiones muy graves. Señora Vázquez Mota, licenciado Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador, señor Cuadri, Televisión Mexicana, todos hemos recibido un daño moral grave. Hayamos pertenecido, no, así dice la señora Duval y el otro cuate que sale en el programa, pertenezcamos al partido que sea, de una u otra forma, todos hemos recibido un daño grave. El que nomás vio, el que fue a votar y no lo aceptaron, o sea yo, el que le dieron una tarjeta y no tenía dinero, el que le dieron una tarjeta y le remordió la conciencia, el que organizó un fraude, el que se vendió, el que compró, el que repartió la despensa, el que agarró
agarró de agarrar, el que agarró una bicicleta, el que agarró las láminas en mandirilla, el bulto de cemento, el kilo de carne, el que entoriló a su hijo para que fuera y estuvo jode y jode para que fuera su hijo de observador y meterlo a la política. Todos hemos recibido un daño espiritual que reclama resarcimiento, no sé si así se diga, reclama resarcirse, porque hoy tampoco vino la secretaria. Entonces se necesita que nos restañen coser esas heridas y adelante con los faroles, ya como sea. Lo único que podemos sacar en conclusión es que de esta revoltura de corrupción, de intereses, de informaciones y desinformaciones, de más intereses, de perversidades y de ofensas, de calumnias y de agresiones, desde mi particular punto de vista, yo no le podría llamar a esto democracia. Eso es un asunto personal. Pero lo que estoy viendo ahorita es llamarle a mis amigos y decirles: doctor Pepe Kueli, oye Lara Peinado, ¿dónde están mis amigos los psicoanalistas? Pues ya no los conozco. Barriguete, había uno muy fregón. Aiza, Abelino González, Santiago Ramírez. Seguramente que desde el más allá el fantasma de muchos de ellos dirán: qué barbaridad, meneando la cabeza. Ese país está herido, porque Laura Broso, como se llame, no va a solucionar las heridas del pueblo mexicano. La otra señorita que está muy bien cuando da la vuelta para allá y que tiene otro programa, también hipotéticamente de señora, mi marido, mi esposo se llevó a la novia de mi hijo o de nuestro hijo. Esa señora tampoco va a arreglar nada. La televisión que todo lo envolvió en un torbellino terrorífico de patologías no va a sacar al pueblo de México de ese embrollo y de ese haber caído en el terreno de la desilusión, en el terreno del negativismo, o de lo negativo, digámosles, porque el otro no sé lo que significa, de lo negativo, en el terreno de un poco de la desesperanza. No estar desesperado, sino yo tenía la esperanza de que mi candidato Cuadri, de que la señora Vázquez Mota sacaran a este país, porque a mí me gusta, porque su ideología católica, y el otro porque tiene muy buena onda con el sindicato de maestros, iba a sacar todo muy bien. Yo tenía esperanzas de que sí, yo tenía esperanzas de que todo fuese muy bien, pero parecería ser que no está saliendo, y si sale, sale manchado. Manchado no me gusta mucho, sale deteriorado, carcomido, remendado. Hay que tapar muchos hoyos. No hay hoyo más difícil de tapar que el hoyo de la sospecha. Mis queridos amigos que militan en partidos de gran trascendencia, y si se va a gobernar con la sospecha de que hubo corrupción, y eso está acá, está difícil. Si no podemos en una manera concreta decir: qué barbaridad, qué orgullosos nos sentimos de nuestra democracia. Bien por el contrario, para las personas que piensan, cuando a saber, los delegados ayudantes o achichingles de Valdés, que no sé qué título tiene, pero en fin, son colaboradores de él, cuando él mismo, con palabras claras, sencillas, debo decir que pronunciadas con cierta dificultad, pero con mucha claridad, dicen que se jacta de la democracia mexicana, muchos nos sentimos ofendidos. No lo tome a mal, señor Valdés, no es nada contra usted. Nos sentimos porque así resulta.
cuando muchos se jactan de que se aplica la ley con mucho entusiasmo, con mucha rapidez, de una manera expedita y pronta, por así cubrir a los intereses de quien la aplica. Eso se nota a leguas. No la saben ocultar bien. Se les derrite en las manos la alegría cuando pues no hay nada, ¿verdad? No, decía, hombre, no, son irregularidades. No, pero sí, no, pero no, es falsa. La carta es falsa. El dinero no existe. Es que él tenía relaciones con otro gobierno. Ah, bueno, no hay problema, ¿verdad? No hay problema. Te lo digo yo. Claro, pero siempre la locura, la terrible, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos? Porque hay cosillas así que no pueden quedarse tan normalmente, no son tan intrascendentes. Si yo tengo a un amigo o enemigo político y yo le digo, hay que buscar la palabra que se dice calumnia, a ver si está una calumnia en épocas electorales. Si yo le digo, bueno, yo tengo un enemigo, electoralmente hablando, y ese enemigo me ataca. Atacar, en la terminología de una elección, es decir, es manifestar una aseveración que me lesiona porque va a bajar el número de mis votantes. Aquí, por ejemplo, pasó algo. ¿Qué pasaría aquí? Ya no estamos al aire. Ya dicen que la van a poner ahorita. Aquí está otra persona. Ah, bueno, yo continúo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque el número de votantes, eso es lo que importa, no importándome qué es lo que va a suceder o qué es lo que van a decir mis contrincantes. Dicen mis contrincantes, por ejemplo, no, bueno, vamos a ver si estamos al aire o no estamos al aire. Sí estamos, señor, continúe, por favor. ¿Y también en Radio Hablo? Lo está arreglando eso, continúe, la Nueva República está. En la Nueva República estamos al aire. Bueno, pues entonces le seguimos en la Nueva República. Pues entonces yo iba en el término de decirles a ustedes que en las épocas electorales algo que me quita votantes debo considerarlo como un ataque, como algo que me lesiona. Si pierdo votos, me atacan. Y alguien me ataca. Y yo pierdo votos. Claro que al atacarme no me dice que soy un desgraciado, un mantenido, un hijo de perra, o que soy diabético, o que tengo una enfermedad vergonzante. No me dice nada de eso. Está bien. Ahora, pero si una persona a quien yo le hago una acusación y de buenas a primeras esa persona se voltea a mí y me lesiona y me está diciendo, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo, está revelando cosas de mí. Y el hecho de, tengo entendido que hablar de una enfermedad con la intención de lesionarme en mi manera de ser, en mi persona, es muy grave. Por eso es muy grave lo que oí esta mañana, cuando en un programa alguien le llamó a Andrés Manuel López Obrador, porque hay que decirlo, retrasado mental. Cuando le llamó retrasado mental, no es porque lo haya sugerido. Se encuentra en este candidato un cierto desequilibrio de carácter intelectual que hace que tenga una notoria dificultad para manifestar su cultura, algo así. No. Lo dijo de Andrés Manuel y le dijo retrasado mental. Como si esto fuese poco,
lo acusó de padecer el síndrome de Down, imbécil le llamó, y luego estúpido. El retraso mental, la imbecilidad y la estupidez son patologías, enfermedades, y dichas así ante un micrófono, mi querido Juan Ruiz Gili, podría resultar muy grave. Yo no creo que podría yo llamarle así a un enemigo político, aunque fuese yo patrocinado. No aceptaría es decir, el hecho de que yo fuera contratado para decirle a un enemigo político. Es más, esto no lo pienso de ningún enemigo político. ¿Cómo voy a decirle yo no pienso bien? No, obviamente, porque es agresivo. Yo no pienso como la señora Vázquez Mota. Y no pienso también de acuerdo con el señor Cuadri. No pienso de acuerdo con el señor Peña Nieto. Pero ¿cómo voy a atreverme a calificarlo así? Es impensable. Yo pienso que hemos perdido los estribos. Esta elección ha sacado un México no conocido. En este sexenio yo he conocido un México del cual no tenía yo noticia. La perversidad en el delito ha llegado a límites inconcebibles. La perversidad de la política ha aflorado como un borbotón en el Popocatépetl, que dices, coño, pero qué fuego hay allá adentro. Si así está al reventar, ha reventado un borbollón de porquería en la vida política de México. No podemos negarlo. No podemos negarlo. De manera que cosas que resultan de una gran esencia negativa se las dan a tragar al pueblo de México como algo positivo, donde podemos jactarnos o vanagloriarnos de que ha descendido un 15% la cantidad de crímenes que ha habido. Lo que nos pide el señor licenciado Felipe Calderón es que nos alegremos de ese 15% y dejemos de lado el otro 85% existente. ¿Qué quiere que digamos? Ahí la llevamos. ¿Qué quiere que celebremos una fiesta matando un pollito para que todo vaya mejor y hagamos un mole? ¿Cómo es posible que la radio y la televisión, sin que haya un solo periodista que diga, tiene usted la amabilidad de explicarnos cómo debemos de jactarnos, alegrarnos y felicitarlo porque hay un 15% menos de muertes? Lo que debemos preguntar es por qué hay el 85% del cual se calla, que es tácito. El 85% se queda. Y vamos a felicitarnos porque hay un 15% menos, en vez de rasgarnos el pecho y el alma y decir cómo carajos va a ser que tengamos un 85% de muertes. No, pero hay que alegrarse porque ya van 15% menos, puta. Es decir, a ti te estaban cortando de la rodilla para abajo, alégrate, ya nomás te van a cortar de media pierna para abajo. Ya no te dice el doctor, tengo una noticia buena y una mala. Te van a cortar una pierna, pero ya no te la van a cortar desde arriba, te la van a cortar de medio muslo. Algo así, me parece que es solamente, en realidad, eso sí, lo que está diciendo y recreando la prensa, y lo que están diciendo a todo pulmón los locutores, es eso. Es decir, de hablarle a un público no avesado en el arte de pensar, para decir, alégrate que ya hay 15% menos de muertes en el territorio nacional. Y se acabó.
mientras las pantallas, y ahorita la pantalla, y ahorita de todo el día, estamos verdaderamente con un grito porque tenemos miedo. Lo que les decía yo, pues ya creo que Radio AMLO sí están tanto que trabajan los técnicos para darle la madre. A ver, ya estábamos. Bueno, en fin. Entonces no pudimos entrar a Radio AMLO, ¿qué? No, no se puede, no se oye. No se oye, no se oye. Entra la voz, pero no sale. Ah. Por eso continúa con el micrófono. Continúa entonces acá en La Nueva República, notipoemas.com, para que lo editen, son tan amables. Bueno, lo que decía yo a ustedes es que este México actual reclama desde luego que los verdaderos y los auténticos mexicanos, porque hay mexicanos balines, obviamente, todo aquel que traiciona de una manera fundamental sus costumbres, su lenguaje, su música, las características de nuestro país, y que tiene sus ojos puestos en culturas extranjeras y en una cultura mercantil de explotación absoluta, obviamente que no podemos considerarlo como un mexicano auténtico. En esos mexicanos auténticos habrá seguramente quienes estén inconformes con la vida política de la actualidad. Y un México sin saberla, el México de las encuestas, el México de las preguntas, el México carne de cañón y el México carne de micrófono, invento el término carne de micrófono. ¿Qué piensa usted? Ay, señor, lo que usted me diga. Ese México que se apantalla ante las cámaras y micrófonos, obviamente que ese México necesita restauración. Necesita que le arreglen su pensamiento, su mente, su dolor, y que de una u otra forma le digan, oye, hay que hacer el duelo de lo que has perdido. En tu vida, tú que perteneces a ese 50% de gente pobre, tú que perteneces a esa gran clase de un montón de, no sé, quizá 10 o 15 millones de mexicanos que no les alcanza para comer, y el otro México, el México que ha encontrado su modus vivendi en la corrupción y que está muy contento con su corrupción y que ve normal la corrupción. Ese México también necesita en alguna forma muy vehemente una clarificación para que recobre los valores perdidos. Y si no hay nadie que nos enseñe los valores perdidos, la televisión hasta el momento solo nos ha enseñado a destruir nuestros valores, apúntale, pero no a reconstruirlos. Reconstruir los valores para México es tan importante como que la apreciación que estaba yo dándoles a mis amigos, se les repito a mis amigos de AMLO, que parece que se fue la imagen, es el hecho de decir, México necesita una restauración psicoanalítica. Hemos perdido demasiado. Perdimos la fe, la esperanza en aquellos quienes están dedicados a defendernos, que ahora los vemos inmiscuidos en las áreas delictivas. Cuando oímos narraciones de tropelías que se cometen por aquellos que deben preservar nuestra vida y un poco apapacharnos y decir, ¿qué te pasa? Te robó un ladrón, yo te ayudo. Mira, aquí está esto que dejaste caer, es tuyo, tómalo. Mira, aquí está lo que destrozaron los bandidos, yo te lo retorno. En fin, ese espíritu de bondad que cada día es más difícil encontrar en México. Esa perversidad flotante en las aguas negras de la vida cotidiana y de la información, habría que arreglarlo. Por eso les decía yo y sugería que debiera haber, la universidad no puede porque está ligada con las instituciones televisivas. Qué pena, doctor Narro. Pero habrá otras instituciones que podrían ocasionalmente tomar la estafeta y decir, este México necesita una restauración general.
antes decía Andrés Manuel, regenerar, antes que regenerar o restaurar, arreglar un poco lo desvencijado que ha quedado con un proceso electoral que nos ha lesionado a todos. Sí, evidentemente ha sido triunfadores, ha habido triunfadores y derrotados, pero en medio de nosotros la corrupción como un dios, parafraseando a Manuel Acuña, y en medio de nosotros mi madre como un dios. Es decir, en un matrimonio, tú siempre enamorada, yo siempre satisfecho, y en medio de aquel techo, no me acuerdo qué más, y en medio de nosotros mi madre como un dios. Es decir, estás muy contento, tienes tu partido de fútbol, tienes tu televisión, y en medio de nosotros, es decir, la televisión como un dios. Sí, estamos condenados a vivir una vida de televidentes. Estamos condenados a vivir no una ciudadanía plena y democrática, sino una vida de obedecedores tranquilos y de estar volteando para el otro lado. Pero en México ya es muy difícil hacerse disimulado y voltear para el otro lado. Porque si estás volteando por un lado y hay algo, una cosa fea, volteas para el otro lado y encuentras una cosa peor. Hasta a mí me da risa. Y luego le sigues buscando para allá y ching, no, puta, está peor, mejor voltea para atrás. ¿Cómo estará el asunto de que aquí casi estaría mejor si ustedes creían y yo que siendo viejo, pues digo, no, pues estaba regacho antes, bueno, pues creo que valía la pena más, vaya, estaba menos peor. Eso de menos peor es muy interesante, el hecho de que haya cosas así, estábamos mejor cuando estábamos peor. Pero ya lo que digo, sí, eso es una realidad muy concreta y muy seria. Es imposible que continuemos hiriendo al país por faltas tan terribles a la lógica, a la verdad, dejándonos guiar por la perversidad. Ahora, es muy peligroso lo que hacen mis compañeros los locutores. Están como si le estuvieran meneando hacia un tigre con un palito a través de barrotes muy endebles. Esos barrotes están ocupados en otra cosa. Esos barrotes están ocupados en las grandes materias de la problemática nacional. Y le están haciendo así un palito porque hay algo que se llama el inconsciente colectivo, o en este caso, ¿cómo está el asunto? Que es el consciente colectivo. Aquí parecería ser que el único consciente es el pueblo. Y que un pueblo, dentro de su impotencia y de su silencio, está diciéndonos con su mirada callada, ¿suena el teléfono? Ya. Con su mirada callada y silente, aquí estoy. Y está resguardándose ese pueblo. Y parecería ser que una cierta vanidad inconcebible de los medios de comunicación le están diciendo al pueblo, oye, ya ni la friegues, no te dejes pastorear, que no te lleven a protestar, ya virtualmente, cállate, virtualmente ya perdiste. Oye, pero es que si los votos, es que si tal, no, pues ya, no le hagas, está loco, está esquizofrénico, idiota, tonto, loco, síndrome de Down, lo que tú quieras, déjalo, siéntate, tú ya comes, ya comiste, ya te vas, come y vete, ya tienes tu tarjeta, ya tienes tu despensa, ¿qué más quieres, cuatito? Olvídate. Están tratando al pueblo como idiota, en el sentido estricto de la palabra, y eso sí está muy peligroso. Están echándole la culpa al partido de la Revolución Democrática de estar asusando e incitando que vayan a mentar la madre a Soriana. El pueblo está inconforme. No estuvo, no creo y lo sé, que atrás del movimiento Yo Soy 132
no está el PRD. Más bien, hay un cierto paralelismo en la protesta, pero no hay una identidad ideológica entre un verdadero y auténtico combatiente de la izquierda y un joven de la Ibero. Su filosofía, su cultura, su manera de pensar, su etiología, sus antecedentes, su hambre es diferente. Les gusta diferentes cosas. Ellos nacieron así. Han manifestado, evidentemente, una directa animadversión contra el poder fundamental de México, que es el poder de la televicracia. Esa es una bronca. No es la bronca de toda la izquierda mexicana. Pero cuando la televisión lo envuelve todo, y bajo el mismo manto, el mismo paraguas y la misma férula, hacen que todo el que no piensa como ellos viva en el error, nos están enojando mucho. Están tirando demasiado del mecate, del acuerdo, del elástico que se puede reventar. Y luego le van a echar la culpa a todos. Pero yo pienso que debía de caber en todos un poco de mesura. Evidentemente, lo decíamos nosotros, pero no porque lo decíamos tiene algún valor ni de golatría ni de nada. Impensable ir a luchar contra una fiera con un palito de una paleta. Y en México no tener un canal de televisión para arriar las multitudes, como lo llaman ellos de una manera peyorativa y xenofóbica, la gente. Es decir, cuando ellos dicen la gente, es como si en el molino de Bimbo dice, ya te trajeron la harina. Cuando en la fábrica de tortillas Minza dicen, ya trajeron el maíz. Es decir, la materia prima de nuestra chorcha, la materia prima de nuestro negocio, la materia prima de nuestros trinquetes es la gente, el rating. Y se acabó. Es lo mismo cuando los viejos políticos decían, para congregar y para servir y para estar al servicio revolucionario de las grandes masas del pueblo mexicano. Es decir, las grandes masas del pueblo mexicano es la masa para la tortillera, es la cal para el albañil, sí, con la cual hace su chorcha, hace su onda. Y eso es lo que quiere la gente. Y la gente, eso que llaman la gente, que son personas y son ciudadanos a los cuales la televisión no les concede la posibilidad de pensar, le están reclamando mucho. Fíjense ustedes qué sentirá alguien verdaderamente convencido de una cierta revuelta interior de inconformidad, que sabe que le hicieron trinquete, que sabe que le repartieron despensas a sus habitantes del pueblo y que le dieron una tarjeta y que no sé si la gastó o no la gastó de Soriana, y que va y le mienta ahí en los cristales, grita de Soriana, y luego lo dice, no, te están llevando, eres un acarreado, es un desgraciado, que no piensas, no, ponte bien con Soriana, no ves que aquí está el señor fulano de tal, que es el dueño de Soriana respetable. Y entonces, oye, nosotros amenazamos y decimos que quien está al frente de todo esto es su enemigo fundamental. Es decir, vamos a hacer recaer la inconformidad popular en un candidato que no nos conviene. Eso no es democrático. Eso nulifica, señor Valdés, cualquier posibilidad de democracia. Este país necesita una urgente restauración psicoanalítica total. Lo primero que deberían hacer no es el antidoping a los policías, sino a sus jefes, a los políticos, y un antidoping que tenga implícito un estudio fundamental
psicoanalítico de qué es que piensan y sus conceptos y flexibilidad que tienen hacia la concepción de los valores. Es decir, lo que para ti es valioso es posiblemente un acto delictivo. Ah, estás loco, ¿por qué, güey? Pues qué. No, es que para ti es muy normal sobornar, cohechar, corromper, obligar, presionar, utilizar influencias, amenazar. Entonces, se vale. ¿Por qué? Porque la lucha. ¿Y por qué? Pues dile, como el señor Coppel, por favor les aviso que tenemos un mecanismo para saber quién vota por quién. Si no votan ustedes por fulano, no digo del señor Coppel, de cualquiera, si no votan ustedes por nuestro candidato que nos va a ayudar a darnos otra concesión, los friego. Oye, yo voy a vender tarjetitas. Oye, fíjate que hay alguien que se lo utiliza, se llama que vas a vender tiempo y aire. Imagínense ustedes lo filosófico y lo hermosísimo y lo poético que existe en un país donde el gobierno no, pero los hombres de poder le venden al pueblo dos elementos estrictamente tangibles. Tangibles quiere decir que se pueden tocar, que se pueden evidenciar, que son visibles, como esta libreta, como esta taza, como esta carpeta, como este todo. Y me voy a echar mejor otro café. Todo se puede, dos elementos. Lo tangible es el mundo en el cual nosotros vemos. Resulta también evidente un buen ejemplo. Si yo tengo un presidente municipal extraordinario, digno de alabanza, honorable, inteligente, propio, adecuado, que ve por sus ciudadanos, es un ejemplo tangible de lo que debe ser. Y entonces, pero cuando los ejemplos no son así, entonces no tenemos en qué fundamentarlos. No tenemos evidentemente a quién seguir. Y en México los hombres de la política tienen tergiversado el concepto de sus valores. Y mientras el antidoping no se haga para ver hasta qué punto un político que cree que comprar votos es lo normal, cuatito. ¿Por qué no vas a comprar votos si tienes el dinero, no? Te lo presta tu amigo de allá de Veracruz, te presta dinero, vas a Jalapa, Las Ánimas, pides dinero. O vas a otro lado y pides dinero. Oye, no, pero es que pedir dinero a alguien que después tengas que pagar los favores con otros favores que van en contra de la población es corrupción. ¿Qué corrupción y qué corrupción? Hay que ganar a como dé lugar. Nada hay, como decía don Fernando Marcos, similar al triunfo. Y nada hay peor que la derrota. Atendiendo este principio futbolístico, puede hacerse todo, de manera que ese todo lo involucra inclusive la corrupción. Y ese es el problema que tenemos en México, que obviamente no se habla de él. Pero no se habla de él y cada día es más evidente. Y lo más curioso es que muchas veces inclusive los editorialistas eluden muchas cosas de México, o por lo menos no hablan de muchas cosas de México, que sería materia excepcional de un estudio. Es decir, ¿cómo puede un hombre? Ahora, además hay otra que tampoco han hablado de esto. Un candidato, vamos a hablar no de México en general, que quiere lógicamente ganar, pero que quiere ganar con elementos ajenos a su ideología. Normalmente un partido tiene una manera de pensar, tiene unas ideas, tiene unos fundamentos, tiene reglamentos, tiene una ideología. Un conjunto de ideas que me garantizan que ese señor va a gobernar sujetándose a esas ideas. Pero cuando las ideas son sustituidas por hombres con capital, ese candidato que se convierte
en hombre de poder, va a gobernar conforme a lo que le digan aquellos que invirtieron en su causa. Y va a ser un obediente realizador de lo que los que le ayudaron van a reclamar después. Por eso un candidato que ha sido apoyado, digamos que doña señora Vázquez Mota, la apoyó el cardenal, la apoyó la iglesia evangélica, la apoyó la familia Bascal, me acuerdo de Carlos, que en paz descanse, una familia de ultraderecha, vamos a suponer que la apoyaron, la apoyó el Vaticano. Puede haber sido eso, puede ser una realidad. Se sabe mucho que Juan Pablo II apoyó a Ley Wałęsa, acuérdense ustedes. Bueno, entonces llega la señora al poder. Obviamente va a andar con pies de plomo cuando se trate de hablar de lo laico en México. Y cuando le pidan el terreno de don fulano de tal para hacer una basílica a San Juan de los Lagos o a quien sea, la señora va a tener que acceder, aunque el pueblo se enoje, porque ella está comprometida. Es decir, un candidato que llega al poder supeditado o como consecuencia del apoyo que recibió de diferentes instituciones, va a estar cooptado, delimitado y no va a poder gobernar de una manera total, aunque una caterva o una cáfila de licenciados o lo que sea desde las cámaras lo ayuden. Ese es un punto de vista. Posiblemente no se ha visualizado eso, pero entonces no vamos a tener un nuevo presidente, en el hipotético caso de que esto fuese así, que es simplemente una hipótesis, no estoy diciendo que sea así, pero si llegase a la presidencia de la República un hombre que tuviese alguien que le reclamara, oye, yo te ayudé a esto, yo te ayudé al otro, yo te ayudé a hacer esta cosa, yo te ayudé a hacer esta otra cosa, ahora necesito que me des, quiero poner una cantina muy grande y una discoteca en Banderilla. No, qué bruto, porque hay un convento ahí junto y los niños están bien borrachos y tal. No, a mí me ayudas porque yo te ayudé. Y Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, ayúdame, el verso de la Biblia se ha cambiado. Ayúdame, que una vez que llegue yo al poder, yo te ayudaré. Ayúdame que yo te ayudaré. Ahora se cambia la Biblia. ¿Cómo está el asunto? ¿Cómo debemos verlo? Pero sacamos como conclusión evidente de nuestro programa el hecho de que es verdaderamente necesario el que un instituto psicoanalítico examine qué es lo que le pasa al pueblo de México. El mexicano ha estado muy costaleado. Costalear es darle de golpes a los toros antes de que salgan a la plaza de toros para ser toreados. Y a nosotros, antes de llegar a las urnas, fuimos muy costaleados. Y lo que quería la televisión, no espero que así suceda, pero casi sería menos grave si así sucediese por lo siguiente. La tirada televisiva era, hagamos de la democracia una fiesta. Hagamos una farándula y, como le dijo el pensador sudamericano, la farandulización de la democracia. Hagamos una fiesta, un chacoteo y hagamos el programa campañeando. Hagámoslo todo en función de que haya un puntero ganador, dijo Roy Campos, y una caterva de dóciles locutores le hicieron caso. Nadie los vigiló. Seguramente no hicieron caso a la ideología de sus patrones o concesionarios, que no son muchos además, 4 o 5. Pero se desobedeció y todos se fueron
deportivamente a la Olimpiada. Una Olimpiada sui generis y una Olimpiada democrática, pero no honorable sino corrupta. Nos metieron a todos en el ajo con 43 millones de spots. Una democracia que se hace con 43 millones de spots es un acto publicitario, no es un acto democrático, Y entonces se jacta mucho. Además, señor Valdés, yo me sentí completamente idiota cuando usted, lleno de satisfacción, dice que la televisión cumplió ampliamente con su cometido. Caray, qué buena es la televisión, deduzco yo. Caray, qué buen ejemplo de nacionalismo, qué buen ejemplo de buena conducta democrática nos da la televisión cuando cumplió con bondad, con bonomía, con caballerosidad, con esos 43 millones de spots que no más faltó a ustedes decir que nos ofrecieron y que nos otorgaron, como es el criterio de la televisión. Para esto la televisión cede al gobierno de México, como decía su publicidad hace muchos años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el IFE está muy contento por lo sucedido. Y aquí este programa no es que seamos de mala leche o augures del mal o algo así. Queremos decirle, oye, be careful, ten un poco de atención porque la gente no está tan contenta. La gente está resentida hasta cierto punto. Esa primera advertencia de los hijos de papá, esos niños que no están ahí por hambre, que no han sufrido los embates del hambre, la miseria, ellos piensan, y piensan con una característica excepcional, piensan en los demás. ¿Por qué no te contagias, televisión, de ese pensamiento para el pueblo mexicano? ¿Por qué no te contagias, diputado? ¿Por qué no te contagias, secretario, gobernador, candidato, partido político? Y en vez de ejecutar un trinquete, ¿por qué no hacemos algo? En vez de comprar un avión, que eso sí es muy tangible, lo compramos para menos pasajeros, porque no somos una monarquía, obvio. No se le rinde pleitesía formal, monárquica, ceremonial, como una gran parafernalia, y en medio de nosotros un avión de 9 mil millones de pesos o lo que sea. Yo creo que todo eso habrá que considerarlo, y creo que todo eso sería digno, diría yo, de un tratamiento psicoanalítico que pudiese servir para ayudar a salir de este trance psicológico al pueblo de México. También tengo debo por ahí tener la lista de las estaciones de radio de internet. Debe haber otro sentimiento del que triunfó Chueco, del que sabe que las cosas son corruptas, del que sabe que forma parte de la corrupción, y del que así es, y arriar que vienen arriando, y nació en la corrupción, vivió en